Vamos a dar comienzo a la ponencia de don Pablo Martínez de Anguita. Yo hago una pequeña presentación. Al final de la ponencia abriremos un turno de preguntas para el que quiera. Don Pablo Martínez de Anguita es doctor ingeniero de montes, profesor titular de Silvicultura y Organización y Gestión de Proyectos en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y especialista en elaboración de políticas económico-ambientales. Ha trabajado desarrollando proyectos de conservación de la naturaleza y lucha contra la pobreza en Europa, Asia, África y América. Su experiencia le ha llevado a descubrir el asombro ante la belleza como fuente de conocimiento y de respeto por la vida. Ha sido profesor en las universidades de Nueva York y Yale en Estados Unidos y de Oxford en el Reino Unido. Es autor de 10 libros y más de 30 publicaciones científicas. Le damos las gracias por haber dicho que sí a nuestro requerimiento y don Pablo Martínez de Anguita tiene la palabra. Muchas gracias, señores directores, porque dos directores de dos institutos de filosofía, señor obispo y queridos amigos, seminaristas, familia, muchas gracias por escucharme. Y a ver si para los del fondo hay sitio libre, si quieren, adelante. Yo siempre se lo digo, como soy profesor de universidad, yo siempre invito a pasar adelante. Bueno, pues yo decía, bueno, ¿qué puedo contar yo? Entonces yo me planteé contar aquí, hablar de la última vez que vine a Granada, invitado por don Javier, hablé de la encíclica Laudato Si, y tenía una duda, digo, hablo de la encíclica y al final digo sí, pero no, en el sentido de que les quiero invitar a que la lean y lo quiero hacer a través de mi experiencia humana y de lo que ha sido un recorrido personal, porque yo creo que la Laudato Si responde a una situación concreta. Entonces, me parecía que a lo mejor es interesante partir de la pregunta antes que dar la respuesta. ¿Cuál es el problema al cual la Laudato Si ofrece una respuesta? En este sentido, les quiero provocar a que la lean con gusto y tranquilidad este verano, y sobre todo si la pueden leer en el campo y en un sitio bonito, mejor que mejor. Entonces, pues titula esto Hermana Madre Tierra, que forma parte del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que daba gracias por la Hermana Madre Tierra, ¿no? El agua. Y de algún modo, obviamente, lo que yo voy a contar no refleja toda la situación a la cual responde la encíclica, porque la encíclica es más amplia que esto, pero sí quería introducir a cuál es el problema ambiental y qué tiene que ofrecer la Iglesia y por qué. De algún modo esto creo que podría ser lo más interesante, ¿no? Porque si no, hablando el otro día con un buen amigo, el rector de San Dámaso, Javier Prades, dice, a veces corremos el riesgo de decir, vivimos en dos mundos paralelos y bueno, ya en el cielo discutiremos, ¿no? Y bueno, esta semana pasada me pasó una cosa muy bonita, me llamó el presidente de la asociación, de una federación que hay de asociaciones ecologistas, me dijeron, Pablo, ¿cómo podemos empezar a tener un diálogo con la Iglesia? Y me sentí muy contento, dice, pues mira, de entrada vamos a empezar a tenerlo en Madrid y tal, y dice, porque es que vuestro Papa, dice, ha hecho algo maravilloso que nos conmueve. Entonces yo soy una persona que vengo del mundo de la ecología, de la conservación, y pensando en que esto es un seminario, pues quería hablar de esos dos mundos que de algún modo el Papa nos ha puesto un puente de comunicación para tener un diálogo entre todos los que, por decirlo así, estamos enamorados de la belleza que nos rodea, ¿no? Una belleza, pues que pongo aquí una serie de fotos y hay una que desentona, que es un pato lleno de petróleo, ¿no? No es un pato, es un cormorán, creo yo. Y yo empezaría con una pregunta, ¿no? Empecemos antes de leerla. Si... La Tierra, el planeta en el que vivimos, ¿es solamente un escenario donde estamos? ¿Es sencillamente el lugar donde se desarrolla un drama, una aventura humana,
maravillosa, pero es solo eso, es solo un escenario. Y un ecólogo en el siglo pasado decía con una cierta ironía, dice, Dios comenzó su espectáculo un buen número de millones de años atrás de que hubiera algún hombre como público. Sería un triste desperdicio de tantos actores como de música. Dice, quizás sea posible que el mismo Dios le gustara escuchar a los pájaros cantar y ver las flores crecer, ¿no? Nosotros hemos llegado a este planeta no hace mucho, pero la vida natural, una vida que por cierto cada día, curiosamente, cuando uno estudia lo que es la evolución, la vida cada día es más bonita. Si uno mirara las plantas del terciario, pues apenas tendrían divergencia de colores. Los últimos en llegar en este planeta, en el reino animal, hemos sido los seres humanos, y en el reino vegetal las orquídeas. Hay todo tipo de variedades y son maravillosas y hay miles de colores, ¿no? Y cada día hay orquídeas, bueno, yo digo día en plan geológico, cada varios miles de millones de años, pero cada día hay orquídeas más bonitas, ¿no? Y de algún modo yo creo que el ser humano es verdaderamente algo precioso, ¿no? Y a mí me encantan los animales, los caballos, los perros, los gorilas, pero mi mujer siempre se queja de mi perro y dice, es que el perro es maravilloso pero no sabe sonreír, ¿no? Y está siempre haciéndole gracia a ver si el perro sonríe o no el perro, pero verdaderamente nosotros somos maravillosos por muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que podemos sonreír, ¿no? Pero aún así, probablemente este mundo, ¿no? Es solo un escenario, pues lo que intento hacerle es lo que de algún modo la Laudato Si nos pone delante es que es una hermana madre tierra, es más que sencillamente el lugar donde acontece nuestra aventura de vivir, ¿no? Y a poco que uno contempla la naturaleza, uno se da cuenta que es maravillosa. Es lo primero de lo que, a poco que uno abra los ojos, que salga al campo, que vea unas gaviotas, pues se da cuenta que si te dejas sorprender, te sorprende, ¿no? Que tiene una belleza, un orden, una diversidad, una minuciosidad, una dinámica, que genera una sensación de belleza y nuestro instinto lo reconoce. Y por lo tanto, cuando uno se deja fascinar por la naturaleza, por decirlo así, se pone en juego todo nuestro ser. Luego, probablemente allí haya un vestigio de algo más. Decía Goethe que estoy en el mundo para invadirme de estupor. Él encontraba esto como la primera fuente de sentido, ¿no? Y otra gran pensadora ecologista, Rachel Carson, muy famosa en nuestro mundo de la conservación, pues por ser la primera que empezó a denunciar el uso del DDT y otros pesticidas que alteraban la salud. Su último libro póstumo se llamaba El sentido del asombro y decía cosas como estas, ¿no? El sentido del olfato, casi más que ningún otro, tiene el poder de evocar recuerdos. En la escucha puedes conseguir liberar la magia de tus pensamientos, puedes sentir la lluvia sobre tu cara y pensar en su largo recorrido, sus múltiples transformaciones desde el mar a la atmósfera y la tierra, usar tus ojos, oídos, nariz, yemas de dedo. No es ni siquiera la mitad importante conocer cómo sentir. Esto es lo primero, ¿no? Una madre ante su hijo, yo por lo menos que tengo 3, como no vienen con el manual de instrucciones, pues el abrazarlo, el sentirlo es como el primer camino para saber qué es lo que tienes que hacer con tu hijo, ¿no? El amor abre al conocimiento, ¿no? Y los sentidos, la admiración, la fascinación, ya sea por el mundo natural, o sea, por otra persona, es como lo que nos pone en la posición adecuada para establecer una relación adecuada, ¿no? Las estaciones, los ciclos, todo esto en inglés tiene una palabra que se llama wonder. El libro de Rachel Carson se llamaba The Sense of Wonder, el sentido del asombro, pero en inglés tiene muchas cosas, tiene palabras muy bonitas. Una de ellas es wonder, tiene 2 significados. Uno es asombrarse y otro es preguntarse, porque cuando uno se asombra, uno se pregunta. Y por lo tanto, el que no se asombra no se pregunta, el que no se asombra no conoce. El asombro es el primer paso para el conocimiento. Puestos a hacer filología, la otra palabra que me gusta mucho del inglés es present, que tiene 2 acepciones, presente y regalo. También es otra feliz coincidencia, ¿no? Pues de algún modo, cuando uno se maravilla, es como un niño pequeño que reacciona y todo lo quiere tocar, lo quiere mirar, y eso es probablemente lo más inmediato que tenemos en el ser humano. Una vez, cuando yo era profesor en Estados Unidos, me pidieron que diera una clase a niños de 11 años, mi hija, o 10,
y que les explicara lo que significaba ser científico. Y entonces les dije, bueno, pues tenéis que ladrarle a Dios. Y todos los niños, ¿cómo que ladrarle? Sí, venga a ladrar. Entonces todos mis monos juntaron las manos y empezaron, ¡wow, wow, wow, wow! Muy bien, muy bien. Y les puse una foto de una galaxia y luego de otra galaxia parecida que se aproximaba a la primera, en lugares diferentes del espacio, y una tercera donde las galaxias se habían encontrado y hacían una especie de 8 de espiral y se habían anudado las dos galaxias entre sí. Entonces todos los niños dijeron, ¡wow! Y baila de lado. Y eso no os lo ha enseñado nadie. Eso no, nadie os ha dicho en el colegio que cuando de repente veáis dos galaxias que se anudan en una espiral, tenéis que decir, guay, os tenéis que asombrar. Eso lo llevabais dentro. Ese asombro os es natural, es la puerta, no sé cómo decir, la puerta al corazón, la puerta por la cual nos entra el conocimiento y la puerta por la cual podemos avanzar en relacionarnos con el mundo, ¿no? Y de algún modo la naturaleza es como fuente de inspiración en todos los ámbitos. Bueno, las matemáticas a mí me siguen asombrando, ¿no? Qué bien responden. Las matemáticas y naturaleza responden, la naturaleza se entiende a través de las matemáticas, ¿no? Y uno se fascina con las matemáticas, pero también es una fuente de inspiración, por ejemplo, para los escritores, ¿no? Aquí Van Gogh, ¿no? Toda la genialidad de Van Gogh, decía aquí, cuando él decía que tenía que salir, que a veces necesitaba religión, dice, a veces tengo una necesidad, me cuentan sus cartas ateos, dice, no sé cómo decir, dice, de acuerdo, me atreveré de religión, entonces salgo a la noche y pinto las estrellas. Es esa belleza que nos reclama y que está presente por todas partes, ¿no? La naturaleza es una extraordinaria belleza en todas las partes, la bóveda celeste es de un azul intenso y el sol brilla, no puedo pintarla en toda su belleza. Hay algo más grande en toda esta belleza, ¿no? Y a mí que me encanta Darwin y toda su aventura en el Beagle, pues tiene todo un problema de fe, pero hay una cosa muy bonita, él renuncia a muchas cosas, pero en una de las cosas que escribe, incluso renegando de miles de cosas, dice esta frase que a mí me parece muy conmovedora, ¿no? Hablando también de la evolución. Dice, hay grandeza en esta concepción de que la vida, con sus diferentes facultades, fue originalmente alentada por el Creador en unas cuantas formas o en una sola. Y mientras que este planeta ha ido girando según la constante ley de gravitación, se han desarrollado y se están desarrollando, a partir de un comienzo tan sencillo, infinidad de formas cada vez más bellas y maravillosas. Realmente la evolución, que tiene básicamente 3 reglas, ¿no? Una enorme, digamos, reproducción, más allá de la capacidad de sustento de la naturaleza. Pues de repente, por ejemplo, pues si uno piensa en Darwin, siempre ponía como ejemplo el elefante, que decía que la gestación del elefante es la más pesada del mundo, porque son 24 meses de gestación. A ver qué madre estaría embarazada 24 meses, ¿no? Pues lo hace la madre elefanta. Y aún así le dejas una población de elefantes que tienen sus 50, 60 años de vida y rápidamente se multiplica su población. Entonces el primer factor es una enorme riqueza. Yo soy de Jaén, la cantidad de aceitunas que tienen los olivos. Y toda esa riqueza y en su diversidad, en su cambio de estructura genética y esa adaptación. En la vida de la naturaleza nos enseña una cosa muy bonita, y es que la riqueza, la última riqueza de la naturaleza es su diversidad, su capacidad de adaptarse a los lugares, ¿no? Un ecosistema es resiliente, pues es capaz de sobrevivir a lo largo del tiempo, multiplicarse, primero porque se adapta, y segundo porque tiene una diversidad de formas, ¿no? Por decirlo así, cada forma diferente de ser es un bien, ¿no? Y esa adaptación hace que de repente donde había un oso pardo, con el tiempo una mutación lo hace un oso polar, y ahí está el oso polar conquistando el polo. Y en esta función biológica de la vida, de evolución, curiosamente se transmite una intensidad de riqueza mayor, ¿no? Es decir, utilizando la ley de la biología, este mundo cada día es más rico y más bello. Para mí eso es un signo de esperanza, ¿no? Que este mundo, sencillamente con sus leyes naturales, tienda a la belleza. A mí me parece algo verdaderamente fascinante y conmovedor, ¿no? Bien, pues en este mundo, sin embargo, hay una fractura. Esto que ven aquí es
la ciudad de Corinto, en la que estuvo San Pablo, y de la que solo quedan unas ruinas. La fantástica biblioteca que tenían allí, una de las más importantes de la antigüedad, pues solo quedan ruinas, el anfiteatro. Roma, por ejemplo, tiene las ruinas dentro de la ciudad, pero Roma es una ciudad viva. Corinto no, Corinto está abandonado absolutamente, y eso es porque sencillamente Corinto vivía en una bahía, en la desembocadura del río Caistro, y cuando pues, se empezó una agricultura y ganadería intensiva y se deforestaron las laderas, pues la bahía se colmató por erosión, y una ciudad portuaria que queda tristemente a 6 o 7 kilómetros del mar por colmatación, pues es una ciudad portuaria que no sobrevive y se abandona. Entonces, de algún modo, la crisis ecológica o el deterioro de las condiciones que permiten florecer toda esta riqueza de vida en la cual nosotros, en esa biodiversidad, formamos parte, y nuestra riqueza cultural, nuestra diferente forma de ser, es acorde con la diferente forma de ser de las orquídeas, por decirlo así, formamos parte como de toda esa canción o ese ritmo natural que cada vez es más bello. Sin embargo, en determinados momentos se puede perder, ¿no? En la antigüedad ya se quejaba Platón, que decía que entre estas montañas que no pueden alimentar ya más a las abejas, no hace mucho tiempo había un árboles, ¿no? Sin embargo, esta destrucción, que no es que sea una cosa novedosa, porque básicamente hay unas reglas que entender y que respetar para cuidar y labrar el jardín del Edén, esto empieza a multiplicarse a partir del siglo XIX con la revolución industrial, a finales del siglo XVIII, y nuestra capacidad destructiva, por un lado, nuestra capacidad transformadora se hace mucho más grande, por otro lado, nuestro consumo se hace mucho más grande, es decir, lo que se llama la huella del hombre sobre la Tierra, pues habrá crecido unas 50, 70 veces en 200 años, es decir, presionamos mucho más, somos más y sobre todo consumimos mucho más, con lo cual el desequilibrio e impacto generado ya no es solo una pequeña ciudad como podía ser la ciudad de Corinto, orillas del Caistro, sino que tenemos una generación pues, de toneladas de residuos nunca vistos. Esto es una foto de Bangladesh, de un niño pues, buscando algo que comer entre la basura del río, ¿no? Y pues estos son sencillamente más, por ejemplo, el proceso de transformación que ha habido pues, desde los años, sobre todo 1950, 40, lo que era una selva donde vivían indígenas, ¿no? Para mí la protección del mundo indígena me parece esencial. Son muchos, no pueden ser, 200 millones de personas que tienen una enorme sabiduría, y yo tristemente pues los he visto mendigar en los aeropuertos de Asunción, por ejemplo, porque ya no tienen selva en la que vivir, ¿no? Y además ellos no tienen propiedad sobre la tierra, ellos dicen que pertenecen a la tierra, y entonces pues, hay muchas cosas muy tristes que ocurren en África y en América Latina, de las cuales pues, yo he sido testigo, y pues la gente se queda sin su tierra, sin su hogar. Y de algún modo yo señalo aquí dos cosas. Hay una frase que a mí me impactó mucho, es del presidente Andrew Jackson de los Estados Unidos en 1830, que marca un poco como todo este concepto, ¿no? de lo que es nuestra modernidad y de nuestro culto al progreso. Dice: ¿qué buen hombre preferiría un país cubierto con selvas y unos pocos salvajes a nuestra extensa república llena de ciudades, pueblos y fincas prósperas, junto con las mejoras que la industria trae? ¿Quién querría a los indígenas? ¿Quién querría un paraíso pudiendo tener una vida industrial, ¿no? Y este es un testimonio del otro lado de la Conferencia Episcopal Filipina, que cuenta el efecto digamos, a gran escala y a nivel mundial lo que pasa especialmente con los pobres, ¿no? Y dicen los obispos en Filipinas: una increíble variedad de insectos vivían en el bosque y estaban ocupados con todo tipo de tareas. Los pájaros volaban por el aire, sus plumas brillantes y sus diferentes cantos añadían color y melodía al verde de los bosques. Dios quiso esta tierra para nosotros, sus criaturas especiales, pero no para que pudiéramos destruirla y convertirla en un páramo. Después de una sola noche de lluvia, mira hacia los ríos de marrón chocolate de tu localidad y recuerda que se llevan la sangre viva de la tierra hacia el mar. ¿Cómo van a poder nadar los peces en las alcantarillas como el río Pasig y tantos otros que hemos contaminado? ¿Quién ha convertido el maravilloso mundo marino en cementerios subacuáticos despojados de vida y de color?
qué triste lo que hemos perdido. Y estos son 3 especies que vivían en España. Pues no sé si ustedes sabían que en España había focas. Hasta 1998 tuvimos focas. La última murió, se llamaba Peluso, vivía en la Chaparina, se murió, y ya no hay focas en España. El Mediterráneo pues se ha transformado en un espacio de vacaciones y ya no... Pues, el otro es el bucardo pirenaico, que era una cabra montesúnica, también pues el último murió hace unos años, y el ostrero negro pues era un pájaro único de las Islas Canarias. Quiero decir que esta desaparición pues también nos afecta, es un cambio en el que estamos viviendo, ¿no? Y esto que ven aquí pues son cráneos de bisontes, una gran montaña. Pues el hombre llega a América y encuentra todo un terreno con esa mentalidad de pero ¿quién va a preferir unas praderas con búfalos y salvajes a un territorio industrial, ¿no? Y bueno, pues vamos a poseer esto, ¿no? Dice este efecto, la proximidad de los blancos se deja a menudo sentir a 200 leguas de su frontera. Su influencia se ejerce así sobre tribus cuyos nombres apenas conocen, que sufren los males de la usurpación largo tiempo antes de conocer a sus autores, decía Alexis de Tocqueville ya en 1835. El Papa recoge el testimonio de la conferencia episcopal, y yo no he querido aquí glosar la encíclica porque me ha parecido más interesante contarles lo que yo entiendo que está pasando, y por lo tanto cuando el Papa lanza una encíclica, cómo es que me llaman los grupos ecologistas para decir, Pablo, cómo empezamos a dialogar y trabajar con la Iglesia, ¿no? Entonces, por eso no quería dar esta conferencia en palabras del Papa, sino invitarles a que ustedes lean lo que ha escrito el Papa, digamos, en confrontación con todo lo que yo les cuento, para que hagan ustedes el ejercicio de leerlo. Bien, una vez contada la situación, la segunda cuestión de la que les quiero hablar es de cómo surge la conciencia ambiental, una conciencia ambiental a la cual el Papa pues, nos invita a participar. Nos habla de la educación ambiental, nos habla un montón de cosas que, vuelvo a decir, descúbranlo en la encíclica. Pero, ¿de dónde surge todo esto, no? Pues básicamente toda esta conciencia ambiental surge en el siglo XIX en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, de un pensamiento medianamente cristiano, que es una especie de trascendentalismo romántico, y cuando digo cristiano no me refiero necesariamente al cristiano católico, sino procedente pues, de los pioneros puritanos americanos, que muchos de ellos pues, están fascinados ante la naturaleza y comienzan toda una reflexión. Esto que ven aquí es la cabañita de Thoreau, Henry David Thoreau, que es un personaje junto con el que fuera su maestro, que era, por Dios, estoy perdiendo la cabeza, Emerson. Pues vivía en un pueblecito muy bonito, Concord, y Emerson era un trascendentalista y decía, tiene que haber algo más allá de toda esta belleza. Entonces le propuso a Thoreau un experimento, ¿no? Entonces Thoreau se fue a vivir a la naturaleza y dice, yo quiero vivir en la naturaleza hasta para ver si la naturaleza es capaz de enseñarme las cosas esenciales de la vida, ¿no? Y así es como comienza de algún modo el movimiento conservacionista, enamorado de la naturaleza, de un modo muy ingenuo, ¿no? Muy ingenuo en el sentido de que ahora veremos cómo evoluciona. Yo lo que les quiero hacer ver es la situación en la que estamos y en la cual aparece la encíclica, ¿no? Pero este pensador, Emerson, que es uno de los padres de la patria americana, este trascendentalista, pues recoge algunas frases digamos, de los pioneros de ese pensamiento, ¿no? La constitución de todas las cosas es tal que las formas primarias como el cielo, la montaña, el árbol, el animal nos proporcionan en sí mismas y por sí mismas un estremecimiento de delicia. Hay como una conciencia del misterio presente en la belleza de la vida, ¿no? Y le propone a Thoreau, digo, si es verdad que la naturaleza tiene un encanto, tiene un vestigio divino, entonces tendrá algo que enseñarnos su contemplación. Y la única forma, digamos, siendo medianamente científicos para averiguarlo es que hagamos una prueba. Entonces Thoreau se va a vivir a la naturaleza y no se va en plan Robinson Crusoe a sobrevivir, porque estaba cerca del pueblo, es decir, que cuentan las malas lenguas que la madre de Emerson le lavaba la ropa, ¿no? Es decir, que no era un experimento de estos de supervivencia, sino existencial.
Pero dice esto, dice, me fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida me tenía que enseñar para no descubrir cuando tuviera que morir que no había vivido. Leer la vida de Thoreau es muy simpático, es el padre de muchas cosas interesantes, entre ellos pues inventó la desobediencia civil. En aquel tiempo las revoluciones eran solo marxistas, de lucha de clase, y Thoreau dijo, a Thoreau una de las cosas que se va dando cuenta es que la esclavitud no está bien. Esto de que porque una persona tenga otro color sea esclavo, no. Es una de las cosas estas que la naturaleza no le cuadra. Tanta belleza y esclavitud no me cuadra, ¿no? Hay como una especie de... Bueno, Emerson y Thoreau reflexionan mucho sobre esto. De algún modo el bonum et bellum converturtum, ¿no? Como se diga en latín. Lo bello te lleva a lo bueno, ¿no? Y esta experiencia, entonces él dice, yo no voy a pagar mis impuestos porque con ellos se fomenta la esclavitud. Y entonces, pues no queda más remedio que meterle en la cárcel. Todo el pueblo está escandalizado porque han metido al bueno de Thoreau en la cárcel durante una noche, todos hacen una colecta para pagarle los impuestos y dice que no, yo estoy aquí porque me da la gana, que yo no pago impuestos porque no quiero esclavitud. Y con eso inventa la desobediencia civil que seguiría Gandhi, ¿no? Entonces, de algún modo tiene muchas cosas muy bonitas, ¿no? Pero verdaderamente, de algún modo, ese experimento de si la naturaleza tiene algo que enseñarnos, pues la respuesta, como uno le da a Thoreau, es que sí. Y uno de las personas que ha leído a Thoreau, a Emerson, es John Muir, es un aventurero californiano. Lo he tenido muchas veces como persona a seguir, porque una persona que decidió, bueno, te lo puedes permitir o no en la vida, pero se pasó 20 años viajando por el mundo solamente para disfrutar los lugares más bellos del planeta. Por eso digo que a mí como planteamiento de vida me parecía atractivo, ¿no? Recorrió la Polinesia, Mongolia, Asia, Alaska, etc. Y cuando volvió con un sentido de la responsabilidad y habló con el presidente Theodore Roosevelt y le dijo, tenemos que cuidar la belleza, y entonces así surgieron los parques nacionales. Y el Yosemite que vemos aquí, y Yellowstone, pues empezó con una frase muy famosa de él, pues la conservación de los espacios naturales a la que yo me dedico no surge al principio con un concepto de biodiversidad, eso viene después, viene por este pensamiento de John Muir que dice, todo el mundo necesita de belleza tanto como de pan, sitios en los que jugar y en los que rezar, donde la naturaleza pueda dar consuelo y fuerzas tanto al cuerpo como al alma. Y más adelante, que sería ya el padre concreto de la conservación y el movimiento ambiental, viene a decir, la conservación no va a ninguna parte si lo único que entendemos por tierra es un lugar que nos pertenece, si la relación que tenemos con nuestro planeta es una relación, por decirlo así, exclusivamente económica, ¿no? Yo le contaba a mis estudiantes en Inglaterra, hablando de sostenibilidad, le digo, si yo cocino muy bien y mi mujer gana mucho dinero, ¿mi matrimonio es sostenible, sí o no? Pues se quedaban todos pensando. Y entonces una chica levantó la mano y dice, hombre, si me traes mucho dinero, sí. Y entonces hubo un chico que levantó la mano y dijo, sí, pero tú tienes que cocinar muy bien, ¿no? Y digo, bueno, y si yo dejo de traer dinero, dice, la hemos liado, ¿no? Entonces, el problema es que incluso cuando hablamos de conservación de la naturaleza, si le quitamos el significado a la relación, lo único que nos queda es la utilidad, ¿no? Y este es el gran problema con la tierra, ¿no? Uno se relacionaría solo con una mujer por su utilidad. Bueno, me voy a casar con esta chica porque es agente de bolsa y trae todos los meses 9.000 euros a casa. No te digo yo que no sea un partidazo la niña, pero si no hay nada más, el día que la echen o que como broker falle, tenemos un problema. Uno se casa con una persona porque percibe un destino común, porque la quiere, porque está enamorado, porque percibe que uno no se completa sin el otro, porque la otra persona tiene un significado para uno, ¿no? Y de algún modo decía Thoreau, dice, qué difícil es concebirnos y concebir nuestra relación con el mundo como si el mundo tuviera algo que enseñarnos para ser a nosotros mismos. Lo único que le pedimos al mundo es que sea un escenario donde yo extraiga utilidad. Y eso no es una alianza. El Señor con su pueblo establece una alianza, no un contrato. Un contrato es algo donde vas, lo denuncias y lo rompes. El Señor con su pueblo establece una alianza, una promesa de amor por la propia dignidad, por el propio amor que el Señor tiene por sí al ser humano, ¿no? La alianza es siempre más que el contrato.
Y de algún modo nosotros, viene a decir Leopold, no necesitamos un contrato con la tierra, necesitamos amor y respeto. Y así llegamos a la última, la gran persona, Rachel Carson, pues es la persona que de algún modo alerta a todo el planeta del problema de la utilización masiva de productos químicos. Es un libro muy famoso, se llama La primavera silenciosa, se llama así porque decía, ya no queda ningún pájaro y tal. Dice, todo ser humano estará en contacto con productos químicos peligrosos desde el momento de su concepción hasta su muerte. Se han encontrado estos productos en peces remotos de lagos de montaña, en lombrices enterradas en el suelo, en los huevos de pájaro y en el propio hombre, ya que estos productos químicos están ahora almacenados en los cuerpos de la mayor parte de los seres humanos, desde la leche materna y los tejidos del niño que todavía no ha nacido. Tenemos un montón de químicos, por cierto, ¿saben? Los dos químicos más abundantes que hay en las aguas de nuestros ríos, paracetamol y anticonceptivos. Hombre, por un lado a los peces le quita el dolor de cabeza, pero hay un problema serio también en muchas poblaciones de peces y es que cambia su sexualidad. Los machos se convierten en hembras, o peor aún, las hembras se convierten en machos y no hay reproducción. Es decir, que parece que hay una ecología humana ligada también a la ecología natural, ¿no? Y Rachel Carson, que denuncia todo esto, dice ¿qué podemos hacer? Y de algún modo llega en su punto, en su testamento vital, en un libro que se llama El mar alrededor de nosotros, dice, el viento, el mar, las mareas son lo que son. Si hay maravillas, belleza o majestuosidad en ellas, la ciencia descubrirá esas cualidades. Si no están ahí, la ciencia no las podrá crear. Si hay poesía en mis libros, no es porque deliberadamente la haya puesto ahí, sino porque uno no puede escribir verazmente sobre el mar y dejar la poesía de lado. El camino que tenemos es el camino del asombro. No hay otro inicio. Uno no puede empezar una relación con una persona si no se asombra ante la otra persona. Porque entonces no hay ni siquiera ni respeto. Entonces, todo este movimiento conservacionista surge así. Por un lado, con toda esta experiencia de los pioneros americanos, por otro con las amenazas ambientales, y va surgiendo de algún modo un cierto sentido del asombro, y de repente esto en mayo del 68 de algún modo se va a empezar a quebrar. Por eso a mi juicio la encíclica tiene como esta potencia tan grande que es volvernos a ayudar a las personas que nos dedicamos al mundo de la conservación, incluso llevarnos a nuestro propio origen, ¿no? Pero vuelvo a decir, la encíclica, yo les cuento el problema como introducción a la encíclica. Luego ya si quieren tengo otra presentación de la encíclica y si quieren vamos, pero quería como hacerles atractivo la solución o la respuesta que el Papa nos ofrece en la encíclica a un problema previo, ¿no? Bien, pues en los años 68, en el año 68 ocurren varias cosas. Una de ellas es la publicación del libro que se llama La bomba demográfica, donde el problema ambiental, digamos, empieza a focalizarse en lo que llamará Paul Ehrlich la sobrepoblación, ¿no? Somos muchos y el problema es que somos demasiados. Y por otro lado, el 68 también, aunque es un movimiento muy romántico y tiene toda una enorme crítica sobre el consumo de masas, de algún modo considera que todo este romanticismo del siglo XIX era un romanticismo en el fondo poco pragmático y hay que pasar del ambientalismo a un ecologismo concreto y además un ecologismo ideológico, y aparece guiado por una gran líder, Petra Kelly, una persona con enorme sensibilidad. Aparecerá el Partido Verde en Alemania, partido que se irá identificando no necesariamente en Estados Unidos pero sí en Europa con los movimientos más comunistas y más antinucleares. Y por lo tanto, un origen que teníamos de algún modo con cierto romanticismo empieza a tomar un cariz donde el ser humano es el problema, donde por otro lado desaparece la paternidad. A partir del 68 de algún modo es como si la conciencia o el cristianismo empieza a desvanecerse de cierto modo, somos hermanos pero no somos hijos. No sabía yo, seguro que don Javier sabe mucho más de mayo del 68, pero hay como, por otro lado, también es el surgimiento de una nueva concepción de la revolución sexual, ¿no? Hay como una especie de ruptura entre el misterio de la vida y digamos, la conservación, ¿no?
aparece el Partido Verde y aparecen también otros elementos que empiezan a sustituir lo que era un sentido del misterio en nuestra cultura occidental, fundamentalmente cristiano, por un cierto sentido de divinidad o de holismo, pero sin paternidad, ¿no? Art Naes, que es el padre de la ecología profunda, dice: la ecología profunda es un movimiento según el cual se hace el bien por el planeta en interés, no se hace el bien por el planeta en interés del ser humano, sino por el planeta en sí mismo. Empieza a desvirtuarse como esa unicidad que tenía el ser humano, ¿no? A mí me gusta, a veces hay como una crisis en el pensamiento y el papel del ser humano deja de ser central. Y a mí esto me parece hasta cierto punto interesante y atractivo. Yo lo comparo mucho con la revolución de Galileo, de Ptolemaica del 16, 17, cuando de repente, de algún modo, la parte de filosofía aristotélica o la concepción del mundo aristotélica, donde el mundo era el centro y sobre él giraban las estrellas y tal, se viene abajo cuando se da cuenta uno de que la Tierra gira alrededor del Sol. Entonces digo, ya no somos únicos, a ver cómo mantenemos nuestra filosofía, ¿no? Y de repente, con todo el surgimiento de esta conciencia ecológica, más lo que ahora veremos, sobre todo la hipótesis Gaia, ¿no? Que es, he puesto esta foto del planeta porque es verdaderamente asombrosa su existencia, no hay nada parecido en el universo conocido, quizá en el que no hemos conocido, pero no hay nada así, no hay nada que sea ecopoyético en el sentido de que se autorregenera constantemente, de que cada día es más rico, más diverso, ¿no? De que todo está conectado, como por cierto menciona 5 veces el Papa en la encíclica, ¿no? Y aquí en este puntito que se ve del desierto, el otro día leí que hay unas salinas que constantemente pues tienen una evaporación, allá hay pues una cantidad de nutrientes y minerales que son transportados al Amazonas, y curiosamente el desierto del Sáhara fertiliza el Amazonas, ¿no? Es una de las últimas teorías. Todo está conectado. Y los científicos ven en esta conexión un holismo, un sentido de decir, mira, realmente no somos nada, lo que importa es el planeta. Me hace gracia porque yo que doy clase a ciencias ambientales, mis alumnos tienen una enorme sensibilidad hacia los animales y siempre me dicen lo mismo, ¿no? Dice, es que, o sea, todos mis alumnos son antitaurinos, pro aborto y ¿cuál es la tercera? Y muchos veganos que no comen animales, ¿no? Esto está como muy relacionado en el sentido de decir, es que ya el papel del ser humano, como que todo era para el ser humano, no. Entonces tenemos que minimizar y tenemos que hacer el mínimo daño posible porque además somos el problema, ¿no? Yo me formé en Estados Unidos, yo soy una persona que recuperé mi fe cuando conocí el movimiento al que pertenezco, pero yo tenía un profesor que me dijo, si estudias conmigo perderás la fe. Yo me reía, pero ahí se quedó, en Estados Unidos. Y mi profesor era uno de los fundadores de la Asociación para la Extinción Voluntaria de la Especie Humana. A que no sabían que existía. La Asociación para la Extinción Voluntaria de la Especie Humana. Pues esto responde a algo concreto y responde a una devaluación o negación del valor del ser humano como tal, ¿no? Y esto responde precisamente a todo este cambio de mentalidad donde lo que verdaderamente funciona es el planeta y qué importamos nosotros. Si hemos venido aquí ya pasaremos, ¿no? Y es el momento en el que estamos. Básicamente, ontológicamente, vivimos como a mi juicio en 2 paradigmas. Uno es el relativista, es decir, lo que tú digas está bien, ¿qué más da? No hay ni verdad ni mentira. Y el segundo es la absoluta devaluación de lo humano y por lo tanto la exaltación de lo sistémico sin más, ¿no? Hay un gran ecólogo, Lovelock, que habla de la Tierra de un modo también muy bonito, pero que genera esta ciencia llevada al mundo de la ecología, que es una filosofía de la cual yo les hablo ahora, ¿no? Pero Lovelock, hablando de toda esta relación planetaria, dice: Gaia es un delgado caparazón esférico de materia que rodea el interior incandescente, incluye la biosfera, es un sistema fisiológico dinámico. Nuestro planeta ha sido apto para la vida durante más de 3.000 millones de años. No quiero decir que la Tierra esté viva de un modo consciente, pero ya es hora de que ampliemos la definición dogmática y limitada de la vida como algo que se reproduce y corrige los errores de producción por selección natural entre la progenie y consideremos que el mundo en sí, el planeta, es un ser vivo. Somos prescindibles, ¿no? Esto es, de algún modo, como la segunda revolución de quitar al ser humano del eje de importancia. Otro gran ecólogo de Harvard, al que le tengo gran admiración, Wilson,
en muchas cosas, luego dice un montón de cosas en las que no estoy de acuerdo, hacía ver una cosa muy interesante en los años 80 que decía, ¿cuál es el ser vivo más importante del planeta? Y respondía, los insectos y las hormigas. Porque si desaparecen los insectos y las hormigas, nadie descompone la materia y en 40 años se ha muerto toda la vida. Es decir, si no hay descomponedores, la vida se acaba, ¿no? Es una perspectiva interesante, ¿no? Entonces, ahora no somos los más importantes. Si nosotros desaparecemos, ecológicamente, pues no sé lo que pasaría y el universo se quedaría desamparado y triste, pero exclusivamente desde una perspectiva ecológica, pues se expandiría la fauna. Sin embargo, si desaparecen los insectos, el mundo se para, ¿no? ¿Eso en qué nos deja a nosotros, a los seres humanos, ¿no? Y a mí lo que me parece es que nos deja en una maravillosa periferia. Y nos hace ver que igual que el planeta es un lugar maravilloso en el universo y único, y que no necesariamente es el centro, pero que el milagro de la Tierra es así, y es con toda su belleza y su grandeza en un fondo negro, en algo en lo que no tendría que ser, porque no hay nada, y me encantaría, que es lo que yo explico en clase, me encantaría poderles hablar más del origen de la vida, etcétera, pero es que no, hay cosas similares y tal, pero la belleza, la grandiosidad del planeta es algo inconmensurable comparado con todo lo que es el espacio, por no hablar ya con la posibilidad del no ser, ¿no? Pues yo creo que al ser humano le pasa lo mismo. El ser humano es una pequeña joyita puesta aquí, con una conciencia, con unos atributos, pero de algún modo estamos como en esa crisis. Somos algo maravilloso, pero nos damos cuenta de que ciertamente somos periféricos, ¿no? Eso, como de algún modo, yo me atrevería a decir más que la masa del pastel somos la guinda, ¿no? Pero claro, en todo este proceso de cambio de lo que es el valor de la vida humana, cuando fundamentalmente yo por lo menos lo percibo en mis alumnos, cuando falta el amor, cuando falta el afecto, esto es mi experiencia real con mis alumnos tratándoles, cuanto más les falta el amor, menos capaces son de concebir al ser humano como alguien digno. Y sobre todo si ya hemos hecho este movimiento, que todavía no nos hemos acabado de restituir en esa periferia maravillosa, pues aparecen, aquí les leo un testimonio de Liv Margulis, es una gran científica y la directora, se conoce hace 3 años del programa de vida extraterrestre en la NASA, le hacen una entrevista. Y decía Liv Margulis, ¿sabes lo que dijo Nietzsche? La Tierra tiene una piel y le ha salido un cáncer, es decir, nosotros. Y entonces dice el entrevistador, es un poco drástico. Y ella contesta, tengo un amigo, el doctor Warren Hearn, que ha tomado unas fotos de melanomas de piel y las ha puesto al lado de fotos tomadas de satélite de territorios deforestados y urbanizados. Y básicamente, salvada a la escala, las imágenes son idénticas. Dice, sí, deberíamos controlar el crecimiento de las poblaciones humanas porque somos el cáncer del planeta. Y esa es un poco la situación antropológica en la que va cayendo todo este espíritu de asombro, ¿no? Y a partir de ahí se genera como una cierta espiritualidad, sobre todo quizá en California. Tengo aquí un autor también que me gusta mucho, Jeffers, ¿no? Un poco de los hippies de California, dice, no, pero sigue habiendo un sentido del asombro. Entonces, como todo este asombro que nos llevaba a una comunión con la naturaleza, en un poema de Jeffers cuenta una cosa que a mí, lo leo y a ver. Dice, todo en su totalidad, sus partes, es tan hermoso que es inevitable que se le ame y que se piense que es divino. Está hablando de la Tierra como un sistema holístico, como algo increíble en el cual nosotros somos nada, pero vivimos en un lugar maravilloso. Dice, y se me antoja que solo todo es digno de la más profunda clase de amor y que existe paz, libertad y podría decirse que una forma de salvación, envolver nuestros afectos hacia este único Dios y no mirar hacia el interior de uno mismo en abstracciones y fantasías humanas. Por decirlo así, el ecologismo llama a las puertas de la contemplación. No hay nada más grande que poder contemplar. Y esto es muy bonito, pero a continuación Jeffers dice, nuestro privilegio se basa y felicidad se funda en poder amar a ese Dios, a esa totalidad, por su belleza. Dice, pero sin reclamar o esperar amor de su parte. Para Él no somos importantes, Él para nosotros lo es todo, nosotros para Él no somos nada. Es esta separación de creador y creación,
como el ingeniero que ha hecho todo esto. Esto es como si uno de repente se enamora de una chica guapísima. Diría, me pasaría la vida contemplándola, cuidándola, pero ella se pasaría la vida con tu vecino. Con lo cual sería una vida de contemplación frustrante, ¿no? Porque claro, amar a una que no te ama es incómodo, cuanto menos, ¿no? Y claro, este es el drama del pensamiento al que llegamos ahora, ¿no? La singularidad humana que siempre había estado presente cuando este mundo era uno, cuando no había un dualismo separador, por decirlo así, cuando uno podía percibir al Señor en todo, pues la singularidad de nuestra naturaleza humana, con libertad, con amor, con complejidad, con capacidad para amar la belleza, se vuelve algo incomprensible. Y por lo tanto, el mundo de hoy tiende a no poder comprender que seamos cualitativamente diferentes o singulares. Es más, somos el problema, como decía mi profesor de la Asociación para la Extinción Voluntaria, ¿no? Y en este se desarrolla una cierta espiritualidad verde, pero es una espiritualidad donde, como no somos nadie y no tenemos dignidad, tampoco significa mucho la moralidad. ¿Para qué significa la moralidad? Si lo único que podemos hacer en este mundo donde debe haber un Dios maravilloso que pasa de nosotros, pues es carpe diem, aprovecha el día, que no significa nada. Y realmente a esto le juntamos el último elemento, que es el mecanicismo cientifista, ¿no? Hoy en día, ante la desesperación de que la vida tenga o no significado, no nos preguntamos quién eres tú para mí, o como diría Thoreau, esta naturaleza tan bella que me está diciendo. Sencillamente el hombre moderno se pregunta cómo funciona. Y eso hace que nuestra relación con la Tierra sea una relación fundamentalmente de dominio, ¿no? Es como si la única pregunta que me hiciera con mi mujer es cómo se gestiona una esposa, ¿no? Pues obviamente no es la pregunta adecuada, ¿no? Es cómo se la quiere, ¿no? Y esto es una foto que tengo de poner la misma libertad, ¿no? Pues saben ustedes, el principal partido que se ha quedado sin representación parlamentaria, pero que ha tenido más escaños que Convergencia y Unión, ha sido el Partido Animalista. 300.000 votos de personas que han votado pensando más en que no se coman animales a la unidad de España. Esto es una cosa creciente, ¿no? Y de algún modo, si comparamos esta foto, que es este cuadro, que es el hombre ante su destino de Friedrich, es un hombre, esta mentalidad del 19, es un hombre que está mirando y dice, bueno, ¿qué será de mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer ante esta naturaleza? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Sin embargo, lo sustituimos por otra concepción moderna. Esto es de la película 2012, El fin del mundo, donde lo que están viendo es el mundo que viene a devorarnos. Hemos sido malos, nos hemos cargado lo único que valía en el planeta y por lo tanto lo único que nos merecemos es este maremoto que se va a llevar por delante nuestra civilización y como mucho pues una cierta religiosidad de pasividad y de asumir que no merecemos nada. Este es el paradigma en el cual surge la Laudato Si. Y entonces el Papa, de algún modo, y vuelvo a decir, luego si quieren hablamos de la encíclica, pero yo les quería hacer ver y hacérsela atractiva, es decir, ¿por qué lo que dice el Papa es relevante, ¿no? Pues el Papa nos vuelve a poner delante de lo que es, de la realidad, ¿no? Estas son unas grullas alzando el vuelo y dice, espérate. Empecemos por lo básico. Cuando tú miras la naturaleza, ¿qué es lo primero que ves? Pues es que te asombras. Esto es algo maravilloso. Y le dice al hombre moderno, no desistas de la posibilidad de que tenga significado. Porque en un mundo exclusivamente mecanicista, en un mundo donde lo único que miramos es lo que ve y el cómo funciona sin posibilidad de significado, en un mundo, como diría don Javier, que ha concebido que Dios es un ingeniero y que lo ha dejado al margen, es un mundo donde no podemos buscar significado porque Dios no está en él. Pero ¿y si fuera posible encontrarle en sus vestigios, ¿no? Hay posibilidad de que tenga significado unitario, ¿no? Y curiosamente esta pregunta por el significado de la vida es una pregunta recurrente que surge cuando miramos la naturaleza, ¿no? Tengo aquí algunas citas de autores como, por ejemplo, a lo largo de la historia propongo algunas citas que no pueden leer ustedes ahí de chiquitín y yo solo con gafas, me disculpo,
pero de autores que son fantásticos. Wendell Berry, por ejemplo. Tratar la vida como algo menos que un milagro es darse por vencido. De entrada. Es que es la primera conciencia que tienes cuando verdaderamente te fascinas ante la naturaleza. Pero aquí tengo otra de un científico, de Poincaré. El científico no estudia la naturaleza porque sea útil hacerlo, la estudia porque encuentra placer en ello, y encuentra placer porque es bella. Si la naturaleza no fuese bella no valdría la pena el saber y la vida no sería digna de ser vivida. Pretendo aludir a esa íntima belleza que deriva del orden armónico de sus partes y que puede ser captada por la inteligencia. O, por ejemplo, Rachel Carson, también madre del ecologismo, dice: yo estoy segura de que hay algo más profundo, algo que perdura y tiene significado. Aquellos que moran, tanto científicos como profanos, entre las bellezas y misterios de la Tierra, nunca estarán hastiados de la vida. La gente necesariamente sin haberse encontrado con el Señor, pero la gente que mira la naturaleza es capaz de despertar a lo que nos propone el Papa. Es decir, que la vida sea una, que el Señor esté presente en su creación, que la creación sea una forma o sea, que sea un efluvio, una forma de Él, ¿no? Y por eso la Iglesia puede decir tanto al mundo moderno, ¿no? Y no solo en diálogo, como yo estoy feliz de comentar, con todos los ecologistas, porque ser ecologista y dedicarse a la conservación de la naturaleza es un autor que sabe de animales, sabe que es duro, ¿no? A ver qué ganadero se va de vacaciones 2 meses a la playa. ¿Y con quién dejas tus terneros? ¿Con quién dejas tus caballos durante 2 meses? No se los dejas a cualquiera, ¿no? Entonces, es duro. Y la Iglesia tiene un mensaje no solo para esas personas que cultivan, aman la naturaleza, ya sea porque pues, tienen una finca o son ecologistas. Yo recuerdo pues, estar con algunos de ellos en Cazorla cuando se volvió a introducir el quebrantahuesos, que se había extinguido, y ya gracias a Dios pues, ha vuelto a sobrevolar nuestros cielos andaluces. Yo soy de Jaén. Pero claro, tenían que estar a 20 bajo cero 24 horas vigilando un nido para... No, es un trabajo muy duro. Y encuentran sus fuerzas, pero la Iglesia tiene un mensaje precioso, y es un mensaje de amor. Es un mensaje que en palabras de Benedicto XVI dice: la naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad. Ella nos precede y nos ha sido dada por Dios como ámbito de vida. Nos habla del Creador y de su amor a la humanidad. Está destinada a encontrar la plenitud en Cristo al final de los tiempos. También ella, por tanto, es nuestra vocación. La naturaleza es vocación. Esto es precioso. Esto es como cuando de repente, a mí me gusta mucho el símil chico-chica. Tú eres una chica que te encanta. La primera vez que te gusta una chica, dices: ¿y qué me está pasando? Claro, es una vocación. Es que estás hecho para el amor de un modo o de otro, ¿no? Pues de algún modo la Tierra nos dice, nos pone en nuestro lugar. Fue hecha, como diría Leopold, muchos años, muchos siglos, muchos milenios antes de que apareciera el hombre. Es querida por Dios, es una belleza, pero al mismo tiempo para nosotros es una vocación. Es una vocación porque nos hace ser nosotros mismos, nos hace descubrirnos, ¿no? Decía Einstein, también una perspectiva más científica, pero la más bella y profunda emoción que podemos probar es el sentido del misterio. En este sentido el misterio anida la semilla de todo arte y toda ciencia verdadera. El hombre para el cual no resulta familiar el sentimiento de misterio, que ha perdido la facultad de maravillarse y humillarse ante la creación, es como un hombre muerto o al menos ciego. Nadie puede sustraerse a un sentimiento de reverencia y conmoción contemplando los misterios de la eternidad y de la estupenda estructura de la realidad. El Papa nos está invitando a través de la Laudato Si, y en concreto, a mi juicio, a través de 2 cosas: del cuidado, del cuidado de la creación, eso es la encíclica Laudato Si, para el cuidado de la casa común, como ejercicio concreto vocacional para descubrirnos a nosotros, para entrar en diálogo con el mundo y para llevar un mensaje de salvación que responde a la vocación que tiene la belleza de la tierra, ¿no? Nos invita con un nuevo camino a recorrer este ejercicio de custodia, por una parte, y por otro, también el Papa siempre señala que cuando esto no se hace así, el que más sufre es el más débil, y yo pues he sido testigo de ello en África, en América Latina. El que más sufre siempre los desastres de la naturaleza, el que más sufre los deslaves, los white
se dice en Perú, cuando se desliza la tierra, pues es el que ha tenido que sobrevivir como podía, el pobre. Por lo tanto, hay un desequilibrio. Cuando se rompe la tierra, se rompe también la estructura social y justa de las cosas. Y vuelvo a decirles, no les anticipo, les estoy contando a lo que responde de algún modo la encíclica, pero les invito a que, comprendido esto, ahora la lean, porque nos abre un camino de participación, como dice el Papa, que estamos esto es como un hospital de campaña, ¿no? Y el cuidado amoroso de la tierra es un camino de vocación, de encuentro, de sanación, de reparación, de recuperación y de justicia. Bien, ¿por qué podemos decir esto con certeza los cristianos? ¿Por qué no sencillamente somos un grupo más que nos sumamos a la moda ecológica con cierto misticismo y poco más, ¿no? Pues porque tenemos una hipótesis sólida, ¿no? El hombre se pasa la vida buscando al misterio, lo hemos visto hasta en Jeffers, ¿no? Jeffers, que luego dice tristemente que es una pena que el misterio no responda. ¿Y si Jeffers se hubiera equivocado, ¿no? ¿Y si esta búsqueda de significado del propio misterio hubiera respondido que esa belleza anhelada es el signo de un amor que nos reclama? Esta es la hipótesis cristiana. La Iglesia propone que la naturaleza es creación, que es como una custodia de la presencia real del Padre y por lo tanto un lugar de encuentro, de encuentro con Dios y por lo tanto con los demás, y por lo tanto con uno mismo, ¿no? En el Padre uno se encuentra a sí mismo, ¿no? De ahí que nos proponga la custodia de la creación como vocación. Desde el respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos, la Iglesia nos invita a participar de esta belleza trabajando por conservarla y por lo tanto entrando en diálogo, un diálogo que no necesita palabras. Yo cuando veo, a mí me encantan las abubillas, no sé si las han visto, son naranjas, blancas y negras y vienen de África a pasar el verano, ¿no? Y cuando están en celo se les pone la cresta hacia arriba y entonces cantan tú, tú, tú. Y yo siempre digo, pues esto, digo, Señor, detrás de este tú estás tú. Me gustan mucho las abubillas, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de la naturaleza es solo un escenario, no, es más, es un lugar que tenemos que cuidar porque somos un peligro. Bueno, pues somos un peligro y hacemos muchas cosas mal. Pero la respuesta que nosotros podemos ofrecer es que ni la naturaleza es solo un escenario, ni el hombre es solo un peligro. La naturaleza que nos maravilla es como un icono del paraíso, es como, de algún modo para mí es muy esperanzador lo que dice Darwin, ¿no? que puedo comprobar a través del mundo de la ecología, que cada vuelta que da el planeta puede ser y es más bello en cuanto a su diversidad, ¿no? La creación es un camino hacia la plenitud en Dios, es la expresión de un proyecto de amor. Por eso, al final, y de ahí viene pues de algún modo lo que es mi conversión o mi reconversión a la fe, yo me di cuenta que si uno quería ser verdaderamente ecologista, uno no podía vivir exclusivamente de un sentido de la responsabilidad. Tengo que cuidar, tengo que estar en el lado de los buenos, yo no puedo hacer un esfuerzo voluntarista para salvar el mundo. La única respuesta que yo puedo dar es participar en un proyecto de amor dando gracias. Y mi forma de dar gracias, hasta cierto punto, es mi activismo, mi movimiento. Pero creo que es la única respuesta racional, sensata, razonable, que nuestra conservación no sea sencillamente porque estamos en peligro, sino porque es un dar gracias. Es como el que vive para la otra persona y todas las mañanas se levanta y dices, qué afortunado soy, es que me ha tocado la lotería. Voy a disfrutar de la vida y a darlo todo por la familia, ¿no? Por mi comunidad, porque es que soy muy afortunado, ¿no? Y por lo tanto nosotros como cristianos le podemos añadir, bueno, se nos ha dado como regalo esta conciencia de vocación, ¿no? La conservación no es por lo tanto y yo me dedico a ello, me dedico a análisis de políticas, economías ambientales, pero ni siquiera es un juego de fórmulas técnicas, económicas, políticas o incluso éticas, ¿no? En el fondo es un diálogo con la bubilla. Es un diálogo con una presencia de amor que nos dice, chico, estás en casa. Y te lo digo aunque no sepas leer ni escribir, no necesitas ser científico, porque tu corazón se maravilla ante las líneas maravillosas. He puesto aquí para comparar un poema de Juan Pablo II,
Dice, la bahía del bosque baja al ritmo de arroyos de montaña. En ese ritmo te me revelas, verbo eterno. Qué asombroso es tu silencio que en todo manifiesta el mundo creado a nuestro alrededor. Déjame parar aquí, déjame parar en el umbral del puro asombro. El umbral en el que el mundo se cruza con el hombre es el umbral del asombro. Volvemos otra vez al asombro, ¿no? Y, como nos dice Rachel Carson, hay algo infinitamente reparador en los reiterados estribillos de la naturaleza. La garantía de que el amanecer viene tras la noche y la primavera tras el invierno. Un día, Rachel Carson, hablando con un oceanógrafo, se iba a morir, decía, ¿no tienes miedo a la muerte? Me dice, mira, he visto tantas cosas bellas, he buceado en tantos mares y he visto que después de tantas noches siempre amanece, que aunque no te lo pueda probar ni sea creyente, intuyo que después de la noche de mis días viene otra luz. Esta es una intuición de quien ha amado y se ha dejado conducir por la naturaleza, ¿no? El Papa, en su homilía de entronización, ya avanzaba, ¿no? Que esto era algo esencial en su pontificado, ¿no? Y dice, la vocación de custodiar no solo nos atañe a nosotros los cristianos, sino que tiene una dimensión que antecede y que es simplemente humana. Es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Guardemos a Cristo en nuestra vida para cuidar a los demás, que hablaba de los mayores, los no nacidos, la familia, para custodiar la creación. Es un nuevo camino que nos pone para explorar, para recorrerlo y encontrar como una fuente de satisfacción, como le pasaba a Rachel Carson, una fuente de diálogo con el mundo, una fuente de sembrar esperanza, donde el dualismo y el mecanicismo pues, han acabado por generarnos una especie de carpe diem y un conservacionismo que casi se reduce a mi amigo y profesor, que sugiere, yo le dije, un día me preguntó, dice, Pablo, me he enterado de que tienes una hija. Y digo, sí señor. Dice, y me he enterado de que piensas seguir reproduciéndote. Y digo, sí señor, yo no lo llamo así con mi mujer, pero si usted lo dice, vamos, tenemos previsto reproducirnos un poco más. Dice, no debería hablar, ¿no? Claro, nosotros tenemos una respuesta mucho más hermosa, más grande y que también abraza a mi querido profesor, ¿no? Es una nueva solidaridad, como dice Juan Pablo II, ¿no? Que implica, pues, obviamente, educar en la responsabilidad ecológica con los demás, con nosotros mismos, con el ambiente, pero desde una conversión basada en... Y el Papa tiene un montón de frases preciosas en la encíclica, ¿no? De cómo uno puede contemplar la naturaleza, los pájaros, las mariposas, y cómo en ese encuentro con la naturaleza uno se convierte al Señor, pues es una cosa digna de leerse en la encíclica, ¿no? Y luego también hay otro factor esencial, ¿no? Que también recoge el Papa en su encíclica y que yo, más un poquito antes, que son palabras del Benedicto XVI, que es pues de su famosa carta, si quieres, la paz custodia la creación, ¿no? No estamos solo hablando de justicia, de peligro, estamos hablando de algo en lo que también el Papa Francisco está comprometido, en la paz. ¿Cómo puede haber paz en una casa donde quienes conviven no se admiran y viven del asombro recíproco, ¿no? Entonces, él dice, la conciencia ecológica no debe ser obstaculizada, sino más bien favorecida, de modo que se desarrolle y madure encontrando una adecuada expresión en programas e iniciativas concretas. La paz mundial está amenazada por la falta de respeto a la naturaleza. Bien, en este sentido, yo con esto acabo. Esta es una imagen que me gusta mucho, que yo siempre me comparaba con este niño, ¿no? Que siempre estaba fascinado por la naturaleza, ¿no? Antes le contaba a don Javier que siempre hemos tenido perros en casa, pero el día que mi padre apareció dijo, hijo, mira, vas a tener un animal nuevo, vas a cuidar un caballo. Pues ya fue espectacular en mi vida, ¿no? Yo feliz de ir por los olivares, luego a partir de ahí me he recorrido las selvas, y es una persona fascinada por la naturaleza y por su belleza, pero realmente si ustedes ven ese niño que está ahí, la naturaleza es maravillosa, pero es maravillosa porque hay un padre detrás que está llamando, ¿no? Esto es lo que yo por lo menos he podido percibir como plenitud de mi vocación ecologista y conservacionista, ¿no? Hay un padre que a cada estrella la llama por su nombre, ¿no? O como diría la tradición judía, que pues
la recoge Juan Pablo II, hay un tú, donde quiera que yo vaya tú, donde quiera que yo esté tú, donde quiera que me vuelva, en cualquier parte que admire solo tú, de nuevo tú y siempre tú, ¿no? De algún modo, este camino, en el fondo, como toda vocación, es un camino de santidad, de ser humano, y yo entiendo que es, que en última instancia, dedicarnos a recorrer este camino que propone el Papa en Laudato Si, es ser consciente de pertenecer a una presencia llena de misericordia, y que es la única, y esto es lo que yo siempre digo, es una vocación como la de Mateo, ¿no? la de cuidar y amar el planeta, que la ventaja que uno tiene cuando tiene fe, cuando tiene esa certeza, es yo he sido testigo, de modo más o menos directo o indirecto, por leerlo, de la desaparición de especies. Es muy triste que una especie preciosa y bonita desaparezca de la faz de la Tierra, ¿no? Y sin embargo, de algún modo misterioso, nosotros sabemos, es verdad que todas las especies tienen un periodo, pero vamos, ahora se extinguen a un ritmo de 5.000 veces más que hace 2.000 años, ¿no? Pues de algún modo nosotros somos una presencia de misericordia que dice, mira, tú tranquilo, que si estás conmigo, tus esperanzas, tus deseos de belleza, incluso ese deseo que tienes de resolver la realidad ecológica, todo ese deseo de belleza que está en tu corazón, tranquilo, que soy yo que te llama, soy yo quien te lo va a resolver. No te lo voy a resolver, te vas a encontrar conmigo y se va a colmar lo que tú buscas, ¿no? Esta es la belleza del mensaje de la Iglesia, ¿no? El ayudar al mundo no necesariamente a descubrir, como diría Marcel Proust, no a buscar un nuevo paisaje, sino a tener unos nuevos ojos que gracias a Dios, gracias a Jesucristo y a la Iglesia, pues nos los ha abierto de par en par para tener una esperanza, ¿no? Muchas gracias.